Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto verles. Siendo las 12:33 de este día 25 de marzo del 2026, damos inicio a la quinta sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome la lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Antes de tomar lista de asistencia, doy cuenta de oficio recibido de parte del diputado Luis Felipe Castro Barrón, quien nos señala que debido a la atención de reuniones legislativas agendadas con anterioridad, no le es posible asistir a esta sesión ordinaria. Por lo tanto, se le pide se tome como ausencia justificada. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Buenas tardes, presente. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Buenas tardes, presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. En representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Licenciado José Pablo Márquez Ortiz, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Buenas tardes, presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario. Maestra Rosa María Rangel Salas, suplente. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Presente. En representación del H. Congreso del Estado, se toma la inasistencia del diputado, del diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario, y diputado Luis Fernando Gámez Macías, suplente. Fue la primera minoría del Congreso del Estado, diputado Carlos Artemio Arriola Mayol, propietario, diputada Jessica Gabriela López Torres, suplente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 6 consejerías electorales, 6 representaciones partidistas y ninguna del H. Congreso del Estado, teniendo un total de 13 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, secretario. Tanto lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día que fue circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Claro que sí, secretario. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en ello. Gracias. Si no hay comentarios, por favor, secretario, sirva a solicitar la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 3 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Consejera presidenta, la dispensa es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al orden del día circulado. Al no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente reunión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que el tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de acta correspondientes a la tercera sesión de tipo ordinaria de fecha 25 de febrero de 2026 y cuarta sesión de tipo extraordinaria de fecha 17 de marzo de 2026, cuyas lecturas han sido previamente dispensadas. Me permito informar que en la sesión de tipo ordinaria se asentará el nombre completo del representante del Partido Acción Nacional. Es cuanto. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a los proyectos de acta que se ponen a nuestra consideración. Gracias. Al no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Antes de tomar la votación, me permito informar que se integra a los trabajos de esta sesión el licenciado Alberto Rojo Zabaleta, en representación del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido, siendo las 12:39. En votación nominal, consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueban los proyectos de acta presentados. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto cuarto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual autoriza una tercera adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana, bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, consistente en dotar de recursos financieros a los programas previstos en el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 1 y 52, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito en apoyo la intervención de la consejera, la maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Adelante, consejera. Con todo gusto, Presidenta. Buenas tardes a todos y todas. Este proyecto de acuerdo que se pone a consideración es efecto a cumplir a cabalidad con la función constitucional establecida a favor de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa al desarrollo y ejecución de los programas de educación cívica en el Estado, así como la obligación prevista por la Ley Electoral referente a fortalecer la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana, bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica y en atención a las solicitudes presentadas. Se dota de recursos financieros a 7 proyectos que van o varían en los temas, sobre todo organización de procesos electorales, la participación en la Feria Cívica Encuentro Nacional Cívico 2026, igual hay alguna serie de diplomados y preparación constante y permanente para personas del organismo por la cantidad de 388,292 pesos. Y toda vez que existe la disponibilidad de recurso en la cuenta bancaria correspondiente, se estima necesario dotar de recursos financieros a los programas previstos en el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado para el ejercicio 2026. Asimismo, se realizan adecuaciones presupuestarias del capítulo Servicios Generales para dotar de recurso al capítulo de Materiales y Servicios para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, lo anterior de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosí. Este proyecto de acuerdo se presenta bajo los siguientes puntos resolutivos. El primero es la competencia que tiene este organismo electoral para emitir el presente acuerdo de conformidad con la normativa aplicable. El segundo es la aprobación por parte de este Consejo General
de este organismo, de esta tercera adecuación presupuestal al Fondo del Fortalecimiento de la Cultura Cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en materia de todo el personal que integra la estructura orgánica de este organismo electoral, consistente en dotar de recursos financieros los programas previstos en el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado para el ejercicio 2026 de conformidad a lo siguiente. En la cuenta presupuestal 2000, materiales y suministros, en la tercera adecuación queda una cantidad de 93,400. En la cuenta presupuestal 3000, servicios generales, en esta tercera adecuación queda una cantidad de 4,569,255, dando un total del presupuesto al fondo del artículo 42 de 4,662,655 pesos. Todas estas adecuaciones relativas a este rubro del fondo del artículo 42 se detallan completamente en el anexo 1, que es parte integral del presente acuerdo. El tercero, se instruye a la Secretaría de este organismo para notificar este acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para los efectos legales correspondientes. El cuarto, se instruye a la Secretaría de este Consejo para que notifique a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes en el momento de su aprobación. También la instrucción a la Comisión Permanente en el resolutivo quinto, a la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política de este organismo para que rinda un informe a este Consejo General con respecto al desarrollo de las actividades previstas en los dictámenes de pertinencia aprobados y que guardan relación con la adecuación presupuestal aprobada. El sexto, la instrucción a la Secretaría de este organismo para que se le dé la máxima publicidad al acuerdo a través de la página oficial y por los estrados de este Consejo. El séptimo es la entrada en vigor de este acuerdo al momento de su aprobación por parte de este Consejo General. ¿Sería cuánto, Presidenta? Muchas gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Bien. Al no haber observaciones o comentarios, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Con gusto, consejera presidenta. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General, a los consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado, por favor manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, le pido de cuenta del punto quinto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba el plan de austeridad para el año 2026 del referido organismo electoral, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone el Secretario Ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. Este proyecto de acuerdo tiene como antecedentes que el pasado 30 de junio de 2025, la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí emitió los lineamientos para el ejercicio del proceso de integración del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026. El 10 de octubre de 2025, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el acuerdo CG 2025-OCT 121, aprobó el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2026 de este organismo electoral. El 11 de diciembre de 2025, el Congreso del Estado publicó en el periódico oficial lo relativo al presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2026 y considerando que el artículo 55 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí establece que los ejecutores del gasto en el ejercicio de sus respectivos presupuestos deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en los presupuestos de egresos.
Los ejecutores del gasto podrán destinar a sus programas prioritarios los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas y además los ejecutores del gasto a través de sus unidades de administración emitirán un programa para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, promover la eficiencia y la eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las funciones de sus dependencias y entidades y reducir los gastos de orientación. En este sentido, el programa también señala cuáles son los lineamientos y medidas que debe cumplir este programa que establece el artículo 55. El artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí también establece para los ejecutores del gasto que se podrán realizar contrataciones de servicios de asesoría, consultoría, estudios de investigaciones y nos establece las reglas que se deben cumplir para estas contrataciones. El artículo 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí establece que los titulares de los ejecutores del gasto autorizarán las erogaciones por conceptos de gasto de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foro o evento análogo. Los ejecutores del gasto también deberán integrar un expediente que incluya los documentos en que se acredite todas las contrataciones de organizaciones requeridas, la justificación del gasto, los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento. Así como lo referente en materia de gastos de vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, los ejecutores del gasto deberán observar lo siguiente: los vehículos solo podrán adquirirse o arrendarse las unidades nuevas que resulten indispensables para destinarse en forma exclusiva al uso oficial y aquellos que presten directamente servicios públicos a la población, los necesarios para actividades de seguridad pública, para actividades productivas, así como lo relacionado con la adquisición de bienes y servicios, y la adquisición o arrendamiento consolidado de materiales, suministros, inmobiliario y demás bienes que sirvan para los trabajos de los ejecutores del gasto. El artículo 61 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí dispone que los movimientos que realicen los sectores del gasto a sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, así como las plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementen el presupuesto para servicios personales del ejercicio fiscal y del inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el presupuesto de egresos. Atendiendo que deben observarse estas disposiciones establecidas en los artículos 55, 56, 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como lo señalado en la propia Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio 2026, es que mediante este proyecto se pone en consideración de los integrantes de este Consejo General la aprobación del Plan de Austeridad para el año 2026, el cual se presenta como anexo 1 y tiene como finalidad implementar las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, así como establecer los mecanismos de control y seguimiento del gasto eficiente y honesto bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina en el manejo de los recursos públicos que deberán observar todas las personas servidoras públicas de este organismo electoral. Como ya se señala también en la parte de sus resolutivos, estas medidas deberán ser ejecutadas por todas y cada una de las áreas que integran el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, establecidas conforme a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento Interior del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las cuales están obligadas a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que se administran para contribuir al cumplimiento de los programas a efecto de obtener información objetiva, medible y cuantificable de las medidas de austeridad. Se considera que este Consejo es competente para conocer el presente proyecto y aprobar el plan de austeridad. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Bien. Al no haber observaciones o comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Le pido por favor de cuenta el siguiente punto en el orden del día.
El sexto punto del orden del día corresponde al informe anual de actividades que presenta la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana correspondiente al año 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Si me pueden apoyar con la transmisión del video, por favor. La presidencia de este organismo presenta el informe de las actividades realizadas durante el año 2025, en cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas y con el propósito de contribuir a la garantía plena de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En el marco de las actividades de vinculación institucional en materia de género, prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género y derechos humanos, la consejera presidenta participó activamente en diversos espacios de coordinación, reflexión y fortalecimiento institucional. La participación en estos espacios contribuyó a mantener al CEPAC actualizado en los debates contemporáneos en materia de paridad, derechos humanos y medidas afirmativas, fortaleciendo así su capacidad institucional para la emisión de lineamientos y acciones orientadas a la inclusión de grupos históricamente excluidos. Durante el primer trimestre del año 2025, en cumplimiento de la sentencia TESLP-JDC-67-2019, emitida por el Tribunal Electoral del Estado, el CEPAC coadyuvó con el Ayuntamiento de San Luis Potosí en la realización de la consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas asentados en el municipio, con motivo de la elección de la titularidad de la unidad especializada para la atención de los pueblos y comunidades indígenas del Ayuntamiento. Para este proceso se registraron 7 candidaturas, de las cuales 2 correspondieron a mujeres y 5 a hombres. Las personas candidatas representaron a los pueblos náhuatl, mazahua, mixteca baja y triqui. No obstante, el padrón de la consulta dio cuenta también de la presencia de personas pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas Tenec, Huachichil, Otomí, Huixarica y Xiluí. El día de la Asamblea Constitutiva participaron 537 personas, quienes emitieron su voto de manera directa. En septiembre de 2024, a nivel federal, se aprobó una reforma constitucional de gran trascendencia para el quehacer de los organismos electorales, la reforma al Poder Judicial, cuyo objetivo central fue dotar de legitimidad democrática de origen a órganos jurisdiccionales, al establecer que la elección de sus titulares se realizará mediante el voto ciudadano. Este proceso dio inicio formal en San Luis Potosí el 2 de enero de 2025. En el estado de San Luis Potosí se eligieron 87 cargos correspondientes a la totalidad del Poder Judicial del Estado. El total de candidaturas registradas fue de 201, de las cuales 116 correspondieron a hombres, 84 mujeres y una candidatura se identificó como no binaria. El proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí representó un reto inédito en materia de comunicación institucional, debido a la novedad del modelo electivo, la complejidad de las boletas y la necesidad de acercar información clara, suficiente y accesible a la ciudadanía. Las consejerías y áreas del CEPAC implementaron una estrategia integral de comunicación orientada a informar, explicar y promover la participación ciudadana. El sistema Candidatas y Candidatos Conóceles tuvo como objetivo garantizar el acceso a la ciudadanía a información relevante de las candidaturas que contendieron en el proceso electoral local extraordinario 2025. En total se registraron 201 candidaturas al sistema, dando como resultado un cumplimiento al 100% de las candidaturas de magistraturas y tribunal de disciplina y un 99% en candidaturas de personas juzgadoras. El número de visitas al sitio reportadas al cierre de las casillas el día 1 de junio de 2025 fue de 32.079. En la jornada electoral se instalaron 2.099 casillas seccionales. Participaron 20.072 personas como funcionariado de mesas directivas de casilla. El porcentaje de participación ciudadana fue de 16.46%, siendo el más alto a nivel nacional sin elección concurrente. En este contexto, durante el año 2025, el Consejo General del CEPAC mantuvo su calendario ordinario de sesiones y de manera paralela celebró sesiones específicas relacionadas con la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, siendo un total de 18 sesiones celebradas del Consejo General con representaciones partidistas y del Poder Legislativo y 28 sesiones del Consejo General para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. La presidencia del CEPAC, en su carácter de representante legal del organismo, desarrolló durante 2025 una agenda activa de representación institucional y vinculación interinstitucional, orientada al fortalecimiento de la coordinación con otras instancias estatales, así como a la incidencia en espacios relevantes para el sistema democrático y electoral.
En el contexto del anuncio de una reforma electoral a nivel nacional durante 2025, la Presidencia del Consejo participó en diversas acciones orientadas a visibilizar la relevancia de los soples en el fortalecimiento de la democracia del sistema electoral. En este marco, la doctora Paloma Blanco López participó como ponente en la audiencia para recibir propuestas de la reforma electoral, celebrada el 5 de noviembre de 2025. Durante su intervención, la Presidencia del Consejo subrayó la importancia de los organismos electorales para adoptar una actitud autocrítica y proactiva, orientada a identificar áreas de oportunidad que permitan consolidar la confianza ciudadana en las instituciones electorales. Asimismo, presentó una serie de propuestas para ser consideradas en la reforma electoral, enfocadas en el fortalecimiento de los soples. El presente informe da cuenta de las actividades realizadas durante el año 2025 con énfasis en aquellas desarrolladas por la Presidencia del Consejo. Su contenido y estructura permite identificar el trabajo profesional efectuado por cada una de las áreas del CEPAC. De gran magnitud al colocarnos frente a un proceso inédito que implicó no solo organizar una elección extraordinaria, sino también diseñar nuevas rutas de actuación, fortalecer coordinación interinstitucional y responder con eficiencia a las expectativas de la ciudadanía. En este contexto me gustaría destacar que los resultados que hoy se presentan no son producto de un esfuerzo aislado, por el contrario reflejan la solidez de un trabajo colectivo. La labor de la Presidencia no cobra sentido por sí misma, sino en la articulación de capacidades, en el diálogo permanente y en el compromiso compartido de quienes integran este Consejo, así como de todas las áreas técnicas y operativas del organismo. Cada sesión celebrada, cada acuerdo aprobado y cada decisión implementada es resultado de ese esfuerzo conjunto. Asimismo, es importante subrayar que, incluso en un año marcado por la complejidad del proceso electoral extraordinario, este organismo no solo atendió sus atribuciones ordinarias, sino que en estricto apego al Estado de Derecho llevó a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a resoluciones jurisdiccionales, asegurando en todo momento el funcionamiento institucional y garantizando los principios de legalidad, certeza y equidad. De igual forma, se impulsaron acciones relevantes en materia de género, derechos humanos e inclusión, que reafirman el compromiso de este organismo con una función electoral que no solo organiza procesos, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria. Así, este informe no es únicamente una recopilación de actividades, es también un ejercicio de rendición de cuentas y de reflexión institucional sobre los desafíos que enfrentamos cada año y hacia dónde queremos seguir avanzando como institución. En este sentido, y en cumplimiento al principio de máxima publicidad, el documento íntegro estará disponible para su consulta en la página oficial del CEPAC a disposición de toda la ciudadanía. No quiero concluir sin reconocer el trabajo de todas y todos quienes hicieron posible estos resultados, a las y los trabajadores de este organismo electoral, a las consejerías de este Consejo General, secretario ejecutivo y a las representaciones de los partidos políticos, así como del Poder Legislativo, que también acompañaron este año de trabajo. Y finalmente reiterar mi convicción de que desde lo colectivo es como se fortalece la vida democrática de nuestro Estado. Es cuanto tengo que informar y quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Adelante, no vi quién. Adelante, consejero. Posteriormente, el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, Presidenta. Únicamente para hacer un reconocimiento por este trabajo, por este informe de actividades, por el liderazgo para el desarrollo de estas actividades y particularmente la preparación y el desarrollo del proceso electoral extraordinario para la renovación del Poder Judicial y únicamente hacer ese reconocimiento. Muchas gracias, consejero. Adelante, licenciado Marco. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto volverlos a ver de manera presencial. Mi petición es la siguiente, en relación a este video que acabamos de ver, me gustaría sugerirle o pedirle en su oportunidad que se incorpore el video al repositorio de la convocatoria, de los documentos, de los anexos, porque me parece que es un material muy importante y únicamente está
en el anexo el informe en un formato PDF con 68 páginas. Y me parece que para algunos segmentos de la población sería muy importante tener material audiovisual. Y segundo, de igual forma, si me pudieran hacer llegar por correo electrónico exclusivamente este video. Muchas gracias. Claro que sí, estaremos dando difusión tanto al documento como al video en las redes oficiales de este organismo electoral y atendemos su petición. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay más intervenciones, damos por presentado este informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El séptimo punto del orden del día corresponde al informe trimestral de la Coordinación de Género e Inclusión, enero a marzo 2026, que presenta la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. El documento lo tienen ustedes ya en físico, bueno, en digital. Este informe de la Coordinación de Género e Inclusión corresponde al primer trimestre del 2026 y se rinde en cumplimiento a los artículos 51 y 52 del Reglamento Interior de este organismo electoral. Me gustaría destacar solamente algunas de las acciones realizadas que reflejan una continuidad en el fortalecimiento de la perspectiva de género al interior del organismo. Durante este periodo se dio seguimiento al trabajo de la Comisión Permanente de Género e Inclusión y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, consolidando espacios de articulación y análisis en esta materia. También se impulsaron acciones de difusión orientadas a la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como actividades de acompañamiento y fortalecimiento dirigidas a mujeres en el ámbito público. Destaca la implementación del programa de bienestar laboral enfocado en generar espacios de reflexión y construcción colectiva al interior del organismo, lo cual contribuye a la construcción de entornos laborales más sanos e incluyentes. De igual forma, se avanzó en herramientas institucionales relevantes como el desarrollo del micrositio de acciones afirmativas y la integración de información sobre las acciones de los partidos políticos en materia de prevención de la violencia política contra las mujeres. Finalmente, me gustaría reconocer el trabajo de la titular de la Coordinación de Género, la maestra Fabiola Rivera, así como de su equipo de trabajo, cuyo compromiso y dedicación hacen posible que estas acciones se materialicen y contribuyan al fortalecimiento institucional. Es cuanto tengo que informar, quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Si no hay observaciones, damos este informe por presentado y le pido al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde al informe de las acciones de los partidos políticos locales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género realizadas durante 2025, que presenta la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. En cuanto a este informe, es importante señalar que su presentación se da en cumplimiento a los artículos 16 y 17 de los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados por este Consejo General. Durante este ejercicio se solicitó a los partidos políticos locales la entrega de sus informes anuales, los cuales dan cuenta de los objetivos, metas y acciones que desarrollaron en el marco de sus programas de trabajo en esta materia. En términos generales, se observa que la mayoría de los partidos políticos cumplió con la entrega en los plazos establecidos, mientras que algunos lo hicieron de forma extemporánea, lo cual representa un área de oportunidad en términos de cumplimiento y corresponsabilidad. Asimismo, del análisis de la información presentada se advierte la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación, ya que en los informes recibidos no es posible identificar con claridad el impacto o los resultados concretos de las acciones implementadas. Este elemento resulta particularmente relevante, pues no se trata solamente de reportar actividades, sino de avanzar hacia esquemas realmente efectivos que permitan medir su efectividad y su contribución real a la erradicación de la violencia política contra las mujeres. Este informe nos deja reflexiones relevantes. Que la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género es un proceso que requiere no solo del cumplimiento de obligaciones normativas, sino de un compromiso sostenido por parte de todos los actores involucrados. Los partidos políticos desempeñan un papel fundamental en la consolidación de una democracia igualitaria.
Las acciones que impulsan en esta materia son valiosas y al mismo tiempo representan una oportunidad para seguir fortaleciéndolas, particularmente en lo que respecta a la medición de sus resultados e impacto. Como autoridad electoral, nuestro papel no solo se limita a recibir estos informes, sino también acompañar y promover estándares cada vez más claros y efectivos en materia de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres. Y en ese contexto, este Consejo seguirá acompañando, pero también señalando con claridad las áreas de oportunidad para garantizar una participación política de las mujeres libres de violencias. Aprovecho el uso de la voz para invitar a la ciudadanía en general, así como particularmente a las y los representantes de los partidos políticos ante este Consejo General, a que nos acompañen el día de mañana, en punto de las 11 horas, en las instalaciones de este auditorio, a la presentación del diagnóstico sobre violencia política en razón de género durante el proceso electoral 2024 en San Luis Potosí. Estoy segura de que la información que contiene este diagnóstico será valiosa para los fines que acabo de mencionar. Muchas gracias por su atención. Es cuanto tengo que informar. Quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Si no hay observaciones, damos por presentado este informe y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 9º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo comprendido del 19 de febrero al 18 de marzo de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El fundamento de este informe se encuentra en el artículo 417, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 33 del Reglamento en materia de denuncias y 47 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambos reglamentos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El periodo que se informa es del 19 de febrero al 18 de marzo de la presente anualidad. Y me permito informar que no se recibieron procedimientos sancionadores ordinarios, tampoco se iniciaron procedimientos sancionadores especiales y tampoco se formularon cuadernos de antecedentes. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a esta información. Bien. Al no haber observaciones, el informe se tiene por presentado y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 20 de febrero al 19 de marzo de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. El fundamento del informe se encuentra en el artículo 80, fracción 1, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. En el periodo que se informa del 20 de febrero al 19 de marzo de 2026, se recibió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio general. En las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, se declaró la incompetencia en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. No recibimos resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tenemos una resolución dictada, la cual nos da una vinculación a este Consejo Estatal Electoral. El desglose de estos medios de impugnación se encuentran en el propio informe. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este informe. Gracias. De no haber observaciones o comentarios, el informe se tiene por presentado y, por favor, secretario, dé cuenta del 11º punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Durante el periodo que se informa, se da cuenta de la administración de los recursos conforme a la calendarización establecida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. En términos generales, se puede observar que se han recibido los recursos correspondientes a servicios personales, prerrogativas de partidos políticos y gasto operativo de los meses de enero y febrero. Durante el mes de marzo se informa de un monto pendiente por ministrar por la cantidad de 3.703.910 pesos con 77 centavos. Es cuanto. Quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Si no hay intervención, la información se tiene por presentada. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día.
El 12º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 19 de febrero al 18 de marzo de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Durante el periodo que se informa se recibieron informes por parte de los partidos políticos relacionadas con las acciones implementadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como solicitudes de información sobre procedimientos relacionados con nuevos partidos políticos locales. También se da cuenta de notificaciones vinculadas al cumplimiento de sanciones en el marco del proceso electoral extraordinario, así como de escritos presentados por comunidades indígenas TENEC, Zona Sur y Zona Norte, en relación con sus procesos organizativos internos. Es cuanto tengo que informar, quedo atenta a sus observaciones. Si no hay intervención, el informe se tiene por presentado y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. ¿Sírvase dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión? Consejera Presidenta, le informo que no fueron agendados puntos para desahogar en asuntos generales. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 5ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, siendo las 13:14 del día 25 de marzo del año 2026, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias a todas y todos, que tengan una muy bonita tarde. Gracias.